En el corazón de Centroamérica, donde la densa selva oculta secretos ancestrales y los templos de piedra se alzan como los huesos de dioses olvidados, se encuentra la historia de una civilización que se negó a desaparecer. Arquitectos del tiempo, maestros de las estrellas y guardianes de ciclos sagrados forjaron su destino a lo largo de milenios, mucho antes de que las primeras velas europeas tocaran sus costas. Se llamaban los mayas. Durante miles de años, el pueblo maya construyó grandes ciudades, desarrolló complejos sistemas de escritura y matemáticas, y estudió las estrellas con increíble precisión. Su cultura se extendió por lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, creando una de las sociedades más avanzadas del mundo antiguo. Cuando llegaron los conquistadores españoles, trajeron consigo violencia y destrucción. Quemaron textos sagrados, derribaron templos y les impusieron nuevas religiones. Sin embargo, incluso a través de siglos de colonización, el espíritu maya perduró. Sus lenguas, mitos y ceremonias sobrevivieron en secreto, transmitidos de generación en generación por quienes se negaron a olvidar. Hoy, más de 7 millones de descendientes mayas aún viven en Mesoamérica. Continúan hablando sus lenguas ancestrales, practicando rituales tradicionales y preservando la sabiduría de sus antepasados. Esta es la historia completa de la civilización maya. La semilla de la creación. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que saliera el sol, antes de que cayera la primera gota de lluvia sobre la tierra, no existía nada. Ni montañas, ni ríos, ni siquiera el suelo bajo nuestros pies. Solo existía una quietud infinita, un océano sin olas, un cielo sin luz. No era un lugar, sino un estado conocido como el vientre silencioso del universo. Los mayas lo llamaban el vacío primordial, la extensión informe anterior a la creación, pero incluso mientras el mundo se formaba, el sol y la luna permanecían ocultos. Los mayas creían que el tiempo aún no había comenzado. Decididos a lograrlo, los dioses reunieron las ramas de los grandes árboles que crecían a lo largo de los ríos y moldearon nuevos seres que aparecieron como figuras de madera. Con la tierra fresca de la tierra recién nacida, los dioses dieron forma a sus primeros humanos. Moldearon figuras de arcilla blanda, dotándolas de ojos y boca, brazos y piernas. Estos seres eran frágiles, temblaban en el aire húmedo, sus cuerpos débiles e inestables. Muy pronto, el mundo se volvió contra sus propias creaciones. Y en medio de ese caos, los dioses borraron de la faz de la tierra a los hombres de madera. Los mayas dirían más tarde que un mundo sin reverencia, sin conexión con lo sagrado, no puede perdurar. El equilibrio entre lo divino y lo mortal se había roto y el ciclo de la creación tuvo que comenzar de nuevo. Cada destrucción, cada renacimiento dejó su huella en el orden cósmico. Los mayas comprendían la creación como un ritmo eterno con ciclos de nacimiento, destrucción y renovación. Los dioses aprendieron a través de la creación, del mismo modo que los humanos aprenderían más tarde a través de la vida. El vacío dio paso a la luz a la sombra, y cada sombra prometía un nuevo amanecer. Según los mayas, estas historias no eran meros mitos, eran reflejos del calendario mismo y de cada era, que nacía y moría según el equilibrio divino. Y aunque el mundo ya había presenciado 2 creaciones fallidas, los dioses no se daban por vencidos. Lo intentarían de nuevo, y esta vez del corazón del maíz darían forma al verdadero pueblo, aquellos que podrían recordar, honrar y pronunciar los nombres de sus creadores. Pero ese es otro comienzo. Tras la destrucción de los hombres de madera, el silencio volvió a reinar en el mundo recién nacido. Los dioses se reunieron en consejo, con el corazón apesadumbrado por la decepción. 2 veces habían dado forma a la vida. 2 veces sus creaciones habían fracasado, primero disolviéndose en lodo, luego rebelándose contra el orden sagrado. ¿De qué debía estar hecha la humanidad? Necesitaban un material a la vez humilde y divino, uno que pudiera sustentar la vida y al mismo tiempo simbolizarla. Buscaban algo que capturara el ritmo del nacimiento, el crecimiento y la renovación, similar al ciclo que rige las estrellas y las estaciones, y en su contemplación, su mirada se dirigió hacia los verdes campos de la tierra donde las primeras briznas de maíz comenzaban a brotar. Según los mayas, el maíz no era solo alimento, era la vida misma, un reflejo sagrado del viaje humano.
Surgía de la tierra como un niño del vientre materno, se elevaba hacia el sol y al morir volvía a la tierra para resurgir en el siguiente ciclo. El maíz era el latido de la creación, el puente entre el cielo, la tierra y el inframundo. Así, los dioses tomaron granos de maíz amarillo y blanco y los molieron con agua divina. De esta masa sagrada dieron forma a los primeros seres humanos. Cuando el aliento de vida entró en ellos, estos seres no se desmoronaron, ni olvidaron, ni vagaron sin rumbo. Abrieron los ojos y vieron y recordaron los nombres de sus creadores mientras daban gracias. Por fin, los dioses habían triunfado. Los primeros hombres fueron 4, Balam Kitse, Balam Acab, Maucutá e Iki Balam. Eran fuertes, sabios y rebosaban gratitud. Eran prototipos, la primera manifestación de lo que la humanidad estaba destinada a ser. La creación del pueblo del maíz fue el inicio de un pacto. Los dioses habían dado vida a la humanidad a partir del mismo grano que alimentaba la tierra. A cambio, la humanidad viviría al servicio del orden sagrado. La relación entre dioses y humanos era de reciprocidad, un ciclo de dar y recibir que sustentaría tanto el cielo como la tierra. El pueblo dependía de los dioses para obtener sol, lluvia y tierra fértil. Los dioses, a su vez, dependían del pueblo para la oración, el canto y la conmemoración ritual. Cada acto de cultivo era un ritual sagrado que recreaba el momento de la creación. Sembrar maíz era insuflar vida al mundo una vez más. Esta creencia se convirtió en el fundamento espiritual de la civilización maya. Cada agricultor era un sacerdote de la tierra, cada campo era un altar, y cada grano sembrado bajo tierra llevaba consigo la promesa del renacimiento. En templos esculpidos con asombrosa precisión, los mayas inmortalizaron este pacto en piedra. El dios del maíz aparece una y otra vez en su arte como una figura juvenil coronada de hojas. A veces se le representa emergiendo de un caparazón de tortuga, simbolizando la resurrección. Otras veces surge de la tierra misma, como el primer brote que emerge del suelo oscuro. Su imagen es una promesa de que la vida, por muy profundamente enterrada que esté, siempre regresará. Este dios solía estar vinculado a los gemelos héroes, figuras divinas cuya historia se entrelazaba con la suya. Las grandes pirámides de Tikal, Copán y Palenque fueron construidas y alineadas con los solsticios, los equinoccios y los días del cenit, cuando el sol se encontraba directamente sobre nuestras cabezas. La creencia de que los humanos nacían del maíz también influyó en la concepción maya de la muerte. En los entierros, los arqueólogos han encontrado granos de maíz en la boca de los difuntos. Esto simbolizaba las semillas para su viaje al más allá, un símbolo de alimento y resurrección. Así como el maíz volvía a la tierra para crecer de nuevo, el alma también regresaría al inframundo para resurgir en otra forma. En funerales y rituales estacionales se ofrecían a los dioses alimentos elaborados con maíz. Estas ofrendas simbolizaban la continuidad, uniendo a cada generación con la anterior. El pueblo sabía que olvidar este equilibrio equivaldría a arriesgarse a otro colapso. Un regreso al caos que había asolado a los pueblos de barro y madera que les precedieron. La veneración por el maíz tenía raíces históricas. La evidencia arqueológica demuestra que el maíz se cultivaba en Mesoamérica desde hacía más de 9000 años. Mucho antes del surgimiento de los mayas, la civilización olmeca, a menudo llamada la cultura madre de la región, ya había integrado el maíz en sus rituales, su arte y su alimentación. Durante el período clásico maya, entre el 250 y el 900 después de Cristo. Se, el dios del maíz, era una de las deidades más representadas. Cada ciudad-estado, desde Tikal en la actual Guatemala hasta Copán en Honduras, celebraba festivales agrícolas que marcaban el calendario sagrado de las cosechas. Las ceremonias Chac, dedicadas a los dioses de la lluvia, llenaban el aire de música, cantos y el aroma del incienso de copal. En algunos rituales se rociaba agua a los niños para invitar a la lluvia y sus risas resonaban como una bendición divina. Mediante estos ritos, los mayas reafirmaban la verdad plasmada en su mitología. El maíz no era un simple cultivo, sino el hilo divino que unía el cielo, la tierra y la humanidad. Sin embargo, la historia de la creación distaba mucho de haber terminado. El nacimiento del pueblo del maíz marcó la fundación de la humanidad, pero el equilibrio entre la vida y la muerte aún era frágil e inestable.
Y así comenzó uno de los relatos más cautivadores de la mitología maya, la saga de los gemelos héroes, Hunahpu y Xbalanque, cuyo viaje al inframundo moldearía el destino tanto de dioses como de hombres. La historia comienza mucho antes de su nacimiento con su padre, Hunahpu, y su hermano, Bukub Hunahpu, dos hábiles jugadores del sagrado juego de pelota, un deporte que también era un ritual cósmico que simbolizaba la lucha entre la vida y la muerte. Su pasión por el juego era conocida en todo el mundo, incluso en las profundidades de Xibalbá, el inframundo. Enviaron mensajeros para convocar a los hermanos a un partido amistoso, pero la invitación era una trampa. Al llegar, Hunahpu y Bukub Hunahpu fueron humillados, engañados y sometidos a pruebas imposibles. Finalmente, fueron sacrificados y sus vidas fueron reclamadas por los señores oscuros. La cabeza decapitada de Hunahpu fue colgada en un árbol de calabaza, donde echó raíces y, milagrosamente, comenzó a dar frutos. Un día, una doncella llamada Exquic, hija de un señor de Xibalbá, vagaba cerca del árbol. Al extender la mano para tocar el extraño fruto, el cráneo de Hunahpu habló y escupió en su mano, concibiendo milagrosamente a los gemelos héroes. Así, de la muerte surgió la vida una vez más. Exquic huyó del inframundo y crió a sus hijos en el mundo de arriba sin saber que el destino ya los llamaba. Desde pequeños, los gemelos demostraron una inteligencia, valentía y picardía extraordinarias que los distinguían. Jugaban a transformarse, convirtiéndose en animales y realizando trucos que desconcertaban incluso a sus mayores. Al igual que su padre, se volvieron diestros en el juego de pelota, y pronto los rumores de su destreza llegaron a oídos de los señores de Xibalbá. Una vez más surgió una invitación de las sombras, otro desafío subterráneo, pero esta vez el resultado sería distinto. Los gemelos descendieron a Xibalbá, un lugar de oscuridad sin fin, donde las casas de la prueba los aguardaban, la casa de los cuchillos, la casa de los jaguares, la casa del fuego, la casa del frío y la casa de los murciélagos. Cada una estaba diseñada para destruirlos. En la casa de los cuchillos, las hojas estaban encantadas para no herir. En la casa de los murciélagos se escondieron dentro de sus cerbatanas, aunque uno de los hermanos casi pierde la vida al asomarse demasiado pronto. Prueba tras prueba, los gemelos superaron cada trampa gracias a su ingenio, unidad y astucia. Finalmente, los gemelos fueron capturados y sacrificados. Sus cuerpos fueron pulverizados y esparcidos en un río. Pero la muerte, como demostrarían, no era el final. De las aguas resurgieron, primero como bagres, luego como magos errantes, danzantes disfrazados que realizaban prodigios en el inframundo. Curaban a los enfermos, resucitaban a los muertos e incluso se sacrificaban unos a otros, solo para revivir de nuevo ante los atónitos señores de Xibalbá. Intrigados, los señores exigieron que los gemelos realizaran el mismo milagro con ellos, y estos accedieron. Sacrificaron a los señores de la muerte, pero no los resucitaron. El inframundo enmudeció y la muerte había sido derrotada. Con su victoria, los gemelos revelaron su verdadera identidad y ascendieron a los cielos. En algunas versiones, se convirtieron en el sol y la luna, en otras, en el sol y el lucero del alba, marcando para siempre el cielo como símbolo de renovación, justicia y equilibrio divino. Su victoria completó el orden cósmico. La vida y la muerte habían encontrado el equilibrio, y el mundo, por fin, estaba listo para la era de la humanidad. La historia de Hunahpu y Xbalanque era el modelo espiritual de la cosmovisión maya. Enseñaba que la astucia podía vencer al poder, que la muerte no era más que otra forma de transformación y que el equilibrio era el verdadero camino de la supervivencia. Cada cancha de juego de pelota descubierta en las ruinas de las antiguas ciudades mayas era más que una simple arena. Los muros tallados representan a los jugadores en el momento del sacrificio, su sangre transformándose en lianas o serpientes, con una poesía visual que expresa que de la muerte surge la vida. A través de este mito, los mayas hallaron esperanza. Incluso en tiempos de hambruna, guerra o sequía, creían que el sol volvería a salir, el maíz volvería a brotar y el equilibrio divino perduraría. El amanecer del mundo actual. En lo profundo de las espesas selvas de Guatemala se alzan las antiguas ciudades de Piedra de Copán y Quiriguá. A través de sus tallas, narran historias de los comienzos del mismísimo nacimiento del tiempo.
Según las inscripciones grabadas en estas piedras sagradas, el mundo actual nació el 11 de agosto de 3114 a.C. C. Fue el día en que los dioses reiniciaron la creación, el comienzo del ciclo presente. Desde ese momento, el universo adquirió su ritmo y cada acto humano, desde sembrar y rezar hasta guerrear y gobernar, se sincronizaría con el latido del cosmos. Según los mayas, esto no era mitología. En el momento en que los gemelos héroes ascendieron a los cielos y los dioses finalizaron el diseño del tiempo, lo espiritual y lo histórico se fundieron. Cada ofrenda, cada coronación, cada alineación de templos y estrellas formaba parte de esa misma continuidad sagrada. La humanidad ya no estaba separada de lo divino. Muy por encima de las ceibas, los mayas veían una escritura viviente, escrita en luz. Las estrellas, la luna, el brillo errante de Venus. Todos eran mensajeros de la voluntad divina. Los cielos eran su reloj, su brújula, su profecía. Cada movimiento de un planeta, cada eclipse era una historia que se repetía. Los mayas seguían los ciclos de Venus. Su salida como lucero del alba, su desaparición en el resplandor del sol, su renacimiento en el cielo vespertino. Sabían que el ciclo abarcaba 584 días y que cada fase tenía una resonancia espiritual. Venus podía anunciar prosperidad o presagiar desastres, según el momento de su aparición. No era casualidad que la naturaleza dual de Venus reflejara la de los gemelos héroes. Se decía que uno de los gemelos, Hunahpu, encarnaba la esencia misma de Venus, aquel que cae en la oscuridad solo para resurgir con radiante desafío. Entre los tesoros más preciados del mundo antiguo se encuentra un frágil libro plegado, el Códice de Dresde, escrito mucho después del período clásico, quizá en los siglos XI o XII después de Cristo. C. Sigue siendo uno de los pocos testimonios que se conservan de los propios mayas. En sus páginas, pintadas en rojo y negro, se encuentran tablas de movimientos celestes que incluyen cálculos de eclipses, ciclos lunares y la danza de Venus. Avanzamos rápidamente hasta 1576. El Imperio Español, con toda su ambición y ansias, ha reclamado gran parte del Nuevo Mundo, desde los Andes helados hasta las ardientes llanuras de México. Sin embargo, las regiones meridionales de Yucatán y las tierras altas guatemaltecas permanecen en gran medida sin cartografiar. Para los europeos esta región es una página en blanco, un lugar del que se oían rumores en cuentos alrededor de la fogata, dibujado en mapas con dragones en sus fronteras. En este desierto irrumpe Diego García de Palacio, soldado, magistrado y hombre sediento de gloria. Siguiendo órdenes del rey Felipe II de España, su misión es clara: inspeccionar, documentar y asegurar las provincias conquistadas. Pero en su corazón alberga algo más que el deber. Palacio sueña con un imperio, con rutas marítimas, con flotas que crucen océanos, con su propio nombre grabado en los anales de los descubrimientos. No es un aventurero ingenuo. Palacio conoce el precio de la exploración: las fiebres, los jaguares, las muertes silenciosas por heridas y enfermedades. Ha visto caer a camaradas víctimas de la malaria, la maldición invisible de estas tierras. Aún así, marcha, abriéndose paso a machetazos entre la vegetación interminable junto a sus hombres y sus porteadores nativos. Cada golpe de machete se siente como cortar la carne misma del mundo. Durante semanas se adentraron en lo desconocido. Atravesaron valles de niebla, cruzaron ríos que brillaban como cristal líquido. Los porteadores, hablando en náhuatl, le contaban historias de espíritus en los árboles. Le decían que la selva tenía ojos. Entonces, un día, todo cambió. Un grito surge de la vanguardia. Algo brilla entre las hojas. Palacio se abre paso entre la maleza, sus botas se hunden en la tierra húmeda y allí está, un muro. Enormes bloques de piedra tallada emergen del suelo, sus cuerpos marcados con extraños e intrincados símbolos. Serpientes sinuosas, motivos celestiales, los rostros de los dioses que observan desde siglos de silencio. A su alrededor, el bosque lo ha engullido todo. Sus raíces se enroscan sobre antiguas escalinatas, su musgo suaviza lo que alguna vez fueron grandes plazas. Palacio y sus hombres se quedaron atónitos. Ante ellos se extendía una ciudad, o lo que quedaba de ella. Eran torres, terrazas y templos cubiertos por siglos de selva. Los hombres rezaron algunas oraciones. Algunos creían haber llegado a un lugar maldito, una ciudad de fantasmas.
Otros miraban incrédulos, preguntándose qué poder podría haber construido tales maravillas en una tierra ahora dominada por chozas y silencio. Palacio toma notas, como cualquier buen español de su rango. Describe estatuas colosales de hombres y mujeres, altares tallados con símbolos indescifrables y plazas tan grandes que podían albergar a miles de personas. Le recuerda a Roma y a su grandeza perdida. Los lugareños, cansados y silenciosos, comparten fragmentos de leyendas. Hablan de un antiguo rey que llegó del norte hace mucho tiempo, constructor de ciudades y legislador, y que luego desapareció, dejando tras de sí monumentos de piedra que ni el tiempo pudo destruir. Palacio registra sus palabras, pero no las comprende. Las historias son demasiado antiguas, demasiado extrañas, demasiado sagradas. Envía sus informes a España en largas y detalladas cartas que describen sus descubrimientos. Sin embargo, no recibe respuesta. El Tribunal de Madrid está desbordado de papeleo, sus archivos rebosan de relatos de conquistas de todos los rincones del Nuevo Mundo. Las palabras de Palacio se desvanecen en el silencio de la burocracia, igual que la ciudad que encontró se desvaneció en el bosque. Al final, las ambiciones de Palacio se desvanecen. Nunca alcanzó la gobernación que anhelaba. Muere como un oficial naval de bajo rango, olvidado por la historia. Y la imponente ciudad en la selva vuelve a caer en el olvido, consumida una vez más por la vegetación y el paso del tiempo. Siglos después, los arqueólogos descubrirán que la ciudad con la que se topó Palacio era Copán, una de las capitales más importantes del mundo maya clásico, una civilización que había florecido mucho antes de que los europeos siquiera soñaran con navegar hacia el oeste. Un mundo olvidado. 8 siglos antes de la expedición de Diego de Palacio, estas tierras tenían un aspecto completamente distinto. El bosque que tanto le costó atravesar aún no había vuelto a crecer. Los árboles habían desaparecido, talados para dar paso a extensas granjas, grandiosas calzadas y templos que parecían tocar el cielo. La civilización maya clásica se encontraba en su apogeo, una red de poderosas ciudades-estado que se extendía por lo que hoy son Guatemala, Belice, Honduras y el sur de México. Mientras Europa se sumía en su propia Edad Media, los mayas dominaban la astronomía, las matemáticas y la arquitectura a un nivel sin parangón en Occidente. Cartografiaron el movimiento de los planetas con una precisión asombrosa. Construyeron observatorios que se alineaban perfectamente con los solsticios. Inventaron un sistema de calendario tan complejo que a los estudiosos modernos les llevaría siglos descifrarlo por completo. No tenían hierro, ni bestias de carga, ni ruedas, sin embargo construyeron pirámides y ciudades que rivalizaban con las de cualquier ciudad del antiguo Egipto o Grecia. Cada piedra fue levantada por manos humanas, cada templo estaba alineado con los astros. A finales del siglo IX, las grandes ciudades comenzaron a caer. Tikal, otrora metrópolis de decenas de miles de habitantes, quedó abandonada. Copán, la joya del sur, se desmoronó. Caracol, Palenque e innumerables otras desaparecieron de la historia. La selva reclamó la piedra y la gente se dispersó en pequeños asentamientos. Durante siglos nadie supo el porqué. Sequía, guerra, colapso ambiental, todas las explicaciones se han propuesto y tal vez todas sean ciertas. Lo que sí es seguro es que el mundo maya no terminó en un apocalipsis como afirmarían mitos posteriores. Se transformó. La gente no desapareció, se adaptó. Las ciudades murieron, pero la cultura perduró en las aldeas, los rituales y las lenguas que aún resuenan en Mesoamérica. Para cuando llegaron los españoles, los mayas ya no gobernaban un vasto imperio. Sin embargo, seguían allí, cultivando maíz, observando su calendario sagrado, susurrando plegarias a dioses cuyos nombres los misioneros pronto les prohibirían pronunciar. Ante los españoles eran salvajes, pero las ruinas contaban otra historia. La historia de un pueblo que había medido el tiempo mismo. Pasaron siglos antes de que los estudiosos comenzaran a reconstruir la verdad. A finales del siglo XIX y principios del XX, los exploradores regresaron a los mismos lugares que Palacio había visto. Fueron a Copán, Tikal y Palenque, armados con cámaras, cuadernos y curiosidad. Bajo capas de tierra y enredaderas, descubrieron templos, altares y jeroglíficos que relataban dinastías de reyes, guerras de sucesión y rituales de importancia cósmica. Uno de los mayores avances se produjo con el desciframiento de la escritura maya.
Considerados hasta entonces simples adornos, los glifos revelaron un lenguaje escrito completo, un registro de historia, astronomía y teología. De repente los rostros esculpidos de Copán y Quiriguá dejaron de guardar silencio. Volvieron a hablar. En 1936, la institución Carnegie intervino para salvar Copán de la crecida del río que amenazaba con arrasarla por completo. Otros yacimientos no corrieron la misma suerte. Muchos fueron saqueados o destruidos, y sus tesoros vendidos a coleccionistas o sepultados bajo ciudades modernas. Aún así, con cada excavación, se fue perfilando una imagen más clara de una civilización que surgió, se transformó y perduró. Hoy en día se han cartografiado y estudiado más de 40 importantes sitios mayas y muchos otros permanecen ocultos bajo la densa vegetación de la selva. La tecnología LIDAR ha revelado ciudades enteras perdidas, extensas redes de caminos y sistemas agrícolas que sugieren que la población maya pudo haber alcanzado decenas de millones de habitantes. La magnitud de su descubrimiento es colosal. Durante mucho tiempo, los foráneos hablaron del misterio de la desaparición de los mayas, pero eso nunca fue cierto. Los mayas no desaparecieron, sino que sobrevivieron. Todavía viven en Guatemala, Belice, México, El Salvador y Honduras. Millones de personas aún hablan alguna de las 28 lenguas mayas, realizan las antiguas ceremonias y conservan el calendario sagrado. Los descendientes de quienes construyeron Copán y Tikal aún permanecen aquí, cultivando los campos de maíz y ofreciendo velas e incienso a los espíritus de la tierra. Sus mitos de los gemelos héroes, de la creación a partir del maíz, de los dioses que dieron forma al tiempo, se siguen transmitiendo en relatos. En las últimas décadas se ha iniciado un cambio profundo. Académicos, ancianos y comunidades mayas están recuperando su historia como una tradición viva. Los arqueólogos ahora trabajan junto a los guardianes del día y narradores mayas para interpretar los grabados no solo como historia, sino también como filosofía, cosmología y arte. Diego de Palacio nunca supo lo que había encontrado, pero en verdad había caminado entre las ruinas de una de las mayores civilizaciones de la humanidad. El redescubrimiento de un mundo perdido. Para el siglo XVIII ya circulaban débiles rumores a través del Atlántico. Los marineros hablaban de templos cubiertos de maleza en lo profundo de la selva, de rostros de piedra tallados que asomaban entre cortinas de enredaderas, de extraños jeroglíficos indescifrables. Aquellas ruinas parecían imposibles, como si un capítulo perdido de la historia humana se escondiera en las selvas del Nuevo Mundo. Y así comenzó una nueva forma de conquista del conocimiento. Los primeros exploradores se abrieron paso a machetazos entre la maleza, impulsados por una determinación ciega. Eran aristócratas con botas y abrigos de lino, hombres que dejaron atrás la comodidad por la oportunidad de vislumbrar el fantasma de la antigüedad. Sus viajes estuvieron plagados de fiebre, enfermedades y peligros, pero lo que encontraron transformaría nuestra comprensión de la historia. En el siglo XIX, el testigo pasó a otra generación, los escritores de viajes, los científicos y los pioneros de la arqueología. Registraron lo que vieron con tinta y pluma, y sus palabras y dibujos encendieron la imaginación de lectores de todo el mundo. Sin embargo, la verdadera historia era mucho más antigua que cualquier expedición europea. Antes de los eruditos, antes de los exploradores, hubo reyes y reinas que gobernaron esas ciudades del bosque. Emperadores filósofos que estudiaron las estrellas, sacerdotes que midieron el tiempo y artesanos que construyeron monumentos que desafiaron el paso del tiempo. Sus templos se alzaban hacia el cielo como escaleras para los dioses. Desde sus palacios, los gobernantes divinos proclamaban la voluntad de los dioses, sus palabras grabadas en piedra y selladas para la eternidad. Incluso después de la caída de sus reinos, sus descendientes permanecieron. Los agricultores mayas seguían cultivando la misma tierra, los sacerdotes mayas seguían susurrando las mismas plegarias, y las familias mayas seguían viviendo a la sombra de los templos de sus ancestros como guardianes de las ruinas, custodios de la memoria. A principios del siglo XIX, cuando las selvas de Centroamérica aún eran inmensos océanos verdes sin explorar, dos hombres hicieron historia: John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood.
No eran conquistadores ni soldados, no portaban espadas, no enarbolaban estandartes ni ambicionaban oro, sus armas eran cuadernos y lápices y su munición, curiosa. Juntos se convertirían en los primeros en contemplar el mundo olvidado de los antiguos mayas. A lo largo de varios viajes peligrosos a través de densos bosques, valles inundados y pantanos plagados de fiebres, estos dos pioneros descubrirían una civilización que durante mucho tiempo había sido engullida por la selva. Su misión era comprender. Stephens, el diplomático estadounidense convertido en explorador, era un narrador nato, una especie de precursor del periodismo de National Geographic, impulsado por un hambre insaciable de revelar las maravillas del mundo. A su lado estaba Catherwood, un arquitecto y dibujante inglés cuya precisión rayaba en la genialidad. Juntos formaron una alianza improbable, una que cambiaría para siempre la visión que la humanidad tenía de América. Armados con tinta, plumas y los primitivos daguerrotipos, la tecnología de imagen más avanzada de su época, los dos hombres se adentraron en el corazón de Yucatán. Lucharon contra una humedad insoportable, nubes de mosquitos y enfermedades que diezmaron a muchos antes que ellos. Y aún así, a pesar de las dificultades, perseveraron, impulsados por rumores de ciudades de piedra ocultas bajo el manto verde de la selva tropical. Lo que encontraron asombraría al mundo. Al finalizar sus expediciones, Stephens y Catherwood habían visitado más de 44 yacimientos arqueológicos con extensas ruinas, templos derruidos e imponentes pirámides que se alzaban entre las copas de los árboles. Algunos de estos lugares jamás habían sido vistos por ojos occidentales. Dondequiera que miraban, la selva se aferraba a las piedras. Las raíces se enroscaban como serpientes alrededor de las escaleras, las lianas colgaban como velos sobre las otrora grandiosas plazas. Loros y monos gritaban desde lo alto, únicos testigos de civilizaciones que habían surgido y caído siglos antes de que Colón zarpara. Lo registraban todo. Stephens escribía con el asombro de quien descubre un continente perdido. Sus palabras rebosaban admiración y reverencia. Catherwood dibujaba cada grabado, cada glifo, cada columna, con mano firme incluso cuando el sudor y los insectos lo atormentaban. Aunque la fotografía aún estaba en pañales, su formación arquitectónica le permitía dibujar y sus representaciones eran más precisas que las de cualquier otro autor anterior. Cuando finalmente se publicaron sus hallazgos, encendieron la imaginación del mundo occidental. Por primera vez, el público pudo ver lo que había permanecido oculto durante casi un milenio. Una civilización que rivalizaba con las de Egipto, Grecia y Roma. ¿Cómo podía existir semejante belleza monumental en las selvas del llamado Nuevo Mundo? Cuando los dos hombres llegaron a Copán por primera vez en 1839, quedaron en un silencio sobrecogedor. Ante ellos se alzaban pirámides de piedra y estelas intrincadamente talladas que representaban reyes, dioses y serpientes cósmicas. Estos monumentos, aunque rotos y engullidos por la naturaleza, irradiaban un poder ancestral. Stephens escribió que, incluso en ruinas, Copán se sentía viva, como una ciudad construida no solo para los humanos, sino para los dioses. Para ellos fue un descubrimiento a la altura de las ciudades perdidas de la antigüedad. Y sin embargo, Copán era solo el comienzo. Su viaje los llevó más tarde a Uxmal, una ciudad sin igual. Las tallas eran tan ornamentadas, tan intrincadas que parecían de otro mundo. Fue allí donde Catherwood perfeccionó sus dibujos, capturando la maestría del estilo Puuc, un sello distintivo de la artesanía maya que reflejaba tanto precisión matemática como expresión divina. De pie a la sombra de estas piedras, los dos hombres sintieron que caminaban a través del tiempo mismo. En el siglo XIX, pocos europeos creían que los indígenas americanos fueran capaces de crear grandes civilizaciones. Eruditos, sacerdotes y filósofos se aferraban a la idea de que los mayas debían descender de pueblos del viejo mundo como los egipcios, los hebreos, los romanos o incluso los míticos atlantes. Algunos especulaban que los colonos judíos habían huido a través de los océanos tras la caída de Jerusalén. Otros afirmaban que las tribus perdidas de Israel habían construido los templos de Yucatán. Incluso hubo quienes sugirieron que los mayas eran supervivientes de la Atlántida sumergida de Platón, pero Stephens y Catherwood comprobaron con sus propios ojos que estas teorías eran erróneas.
Habían estudiado las ruinas del Viejo y del Nuevo Mundo, recorrido las avenidas de Atenas, explorado las tumbas de Egipto y ahora se encontraban entre las pirámides de Copán y Uxmal, cubiertas de vegetación. Y en ninguna parte hallaron rastro de columnas egipcias ni de simetría grecorromana. La arquitectura de allí era completamente única, fruto del ingenio de los pueblos originarios de América. Su conclusión fue revolucionaria. Los mayas fueron los artífices de su propia grandeza. El mundo tardaría décadas en comprender esta verdad, pero Stephens y Catherwood habían descubierto algo importante. La civilización maya, olvidada durante tanto tiempo, era una realidad. Sin embargo, no todos compartían esta visión. En las décadas siguientes llegaron otros supuestos exploradores, con la imaginación nublada por la fantasía y el ego. Uno de los más extraños fue Jean-Frédéric de Waldeck, un francés de origen misterioso que afirmaba tener amistad con revolucionarios, poetas y reyes, y que quizá fue más mito que hombre. En 1832, Waldeck pasó un año viviendo entre las ruinas de Palenque, dibujando y especulando a costa de un noble irlandés obsesionado con las profecías bíblicas. Sus bocetos eran grandiosos, románticos y completamente erróneos. En sus dibujos, los reyes mayas vestían túnicas romanas, sus templos se asemejaban a palacios griegos. Incluso imaginó elefantes entre los glifos, pero las ideas de Waldeck encontraron lectores ávidos. Su libro, repleto de especulaciones sobre las tribus perdidas de Israel y los supuestos vínculos entre los mayas y el mundo antiguo, se convirtió en un fenómeno. Para muchos, era más fácil creer en leyendas bíblicas que aceptar que los pueblos indígenas alguna vez construyeron imperios. Sin embargo, las fantasías erróneas de Waldeck pronto quedarían eclipsadas por la meticulosa realidad documentada por Stephens y Catherwood. Su trabajo, basado en la observación y la evidencia, redefiniría la manera en que el mundo estudiaba el pasado, reemplazando el mito con la arqueología. A pesar de sus descubrimientos, la historia de Stephens y Catherwood terminó en tragedia. Tras años de exploración, la enfermedad finalmente los alcanzó. La malaria se llevó a Stephens, un naufragio acabó con la vida de Catherwood. Incluso su sueño de preservar el arte maya en un museo de las Américas se vio truncado cuando un incendio consumió su colección. Los dibujos de toda una vida de Catherwood se convirtieron en cenizas en una sola noche. Sin embargo, su legado perduró. A través de sus libros e ilustraciones, despertaron al mundo a una verdad oculta entre la maleza y las sombras, que América tenía su propio Egipto, su propia Roma, su propia historia de grandeza y decadencia. Y aun cuando la selva reclamaba lo que les pertenecía, rumores de más ciudades avivaban la imaginación en todos los continentes. Nombres como Calakmul, Yaxchilán y Tikal volvieron a convertirse en leyenda, a la espera de que la siguiente generación de exploradores los redescubriera. Para Stephens y Catherwood, la historia terminó en tragedia, pero para los mayas su historia apenas comenzaba. El gran incendio de 1562. Corría el año 1562 y en la otrora sagrada plaza de Maní, donde antes se alzaban pirámides, santuarios y templos, se erigía una iglesia española y un nuevo templo sobre las ruinas de los antiguos. Ante sus puertas, una pira ardía con el alma de una civilización. Uno a uno, los ídolos de jade y piedra con efigies de dioses que antaño habían gobernado los cielos y el inframundo fueron arrojados a las llamas. Se agrietaron y gritaron entre el fuego como si los propios dioses estuvieran de luto. Luego llegaron los libros con hojas largas y delicadas, hechas de la corteza interior de las higueras, plegadas como acordeones, ilustradas con los pensamientos de astrónomos, poetas y sacerdotes. Cada página era una voz del mundo antiguo, una voz silenciada para siempre. Las llamas devoraron el conocimiento de las estrellas, los dioses y la historia misma de la creación, y el responsable observaba impasible, Fray Diego de Landa, el celoso fraile franciscano que creía estar expulsando al diablo de la tierra, pero en realidad estaba borrando un universo entero. Sin embargo, la historia nunca es sencilla. Landa no era un monstruo, sino un hombre atrapado en la tormenta entre dos mundos. Sus acciones escandalizaron incluso a sus contemporáneos. La magnitud de la destrucción, la tortura y las purgas posteriores provocaron tal indignación que fue llamado de vuelta a España para ser juzgado. Las acusaciones eran graves.
abuso de poder, crueldad y, en su opinión, herejía. Sin embargo, tras todo el debate, sus superiores lo consideraron inocente. Regresó al Nuevo Mundo reivindicado, con su misión renovada, pero para entonces el daño ya estaba hecho. En toda la península de Yucatán había comenzado el gran silenciamiento. La persecución de las tradiciones indígenas se extendió por la tierra como un incendio forestal, arrasando no solo ídolos, sino la identidad misma. En algunas regiones, incluso la vestimenta tradicional maya fue prohibida. Con el tiempo el vínculo, otrora orgulloso, entre los mayas y su pasado se rompió. Olvidaron sus jeroglíficos, a sus reyes y su identidad. Cuando Hernán Cortés pisó por primera vez Yucatán en 1519, vio con sus propios ojos los libros de corteza de los mayas. Estaban llenos de color, arte y extraños glifos, pero en una generación esos mismos libros desaparecieron, quemados, enterrados o perdidos en el tiempo. Durante siglos, el mundo olvidó que los mayas hubieran tenido escritura. Solo en el siglo XX, 400 años después, la humanidad redescubrió lo que había sido destruido, que los mayas habían escrito su propia historia mucho antes de la llegada de los europeos. Hoy solo sobreviven 3 o 4 códices, 4 testimonios: el Códice de Dresde, el de Madrid, el de París y el de Grolier. Todo lo que queda de una biblioteca que alguna vez pudo rivalizar con la de Alejandría, y sin embargo, en una de las paradojas más inquietantes de la historia, el propio Diego de Landa se convirtió en la razón por la que sabemos tanto sobre el pueblo al que intentó borrar del mapa. Le horrorizaba la idolatría maya, pero a la vez le fascinaba su genio. Condenaba sus rituales, pero registraba su calendario con esmero. En su libro, documentó sus pueblos, sus templos, sus creencias, e incluso realizó los primeros bocetos de los jeroglíficos mayas. Su obra, siglos después, se convertiría en la clave para descifrar la escritura maya perdida. De las cenizas de su fervor brotaron las primeras semillas del redescubrimiento. Durante siglos, los eruditos se esforzaron por comprender los extraños glifos grabados en piedra en las selvas de Guatemala y México. En el siglo XIX, grandes mentes intentaron descifrarlos sin éxito. Algunos pensaban que eran puramente religiosos, otros creían que eran calendarios astrológicos, meros símbolos, no palabras. Pero John Lloyd Stephens, el gran explorador que una vez recorrió las ruinas de Copán y Palenque, sospechaba lo contrario. A principios del siglo XX, el progreso fue lento, pero la verdad se reveló. Ernst Förstemann descifró el sistema calendárico maya. J. Goodman descubrió su correlación con el moderno. Edward Seller y Paul Schellhas desentrañaron los nombres de los dioses y los meses. Y poco a poco, las voces de los muertos volvieron a resonar. Entonces llegó un descubrimiento crucial. Tatiana Proskuriakov, una artista nacida en Rusia que trabajaba en las selvas de Guatemala. En Piedras Negras notó que ciertos glifos se repetían rítmicamente en los monumentos, como fechas y nombres. Comprendió lo que nadie más había visto. Los mayas estaban escribiendo la historia de las vidas y muertes de los reyes. Era como si un antiguo coro por fin hubiera recuperado su voz. A partir de ahí se sucedieron una avalancha de descubrimientos. Heinrich Berlin identificó símbolos que hacían referencia a ciudades y dinastías. Yuri Norosov y David Kelly demostraron que la escritura maya era fonética, compuesta por sílabas y una lengua viva. Para los albores del siglo XXI, los estudiosos habían descifrado más del 80% de la escritura. De repente, los muros de los templos y los rostros de las estelas comenzaron a revelar nombres. Ya no eran ruinas anónimas, eran palacios, capitales y reinos con linajes, rivalidades, triunfos y traiciones. Era como si la selva misma volviera a susurrar sus secretos. Y así, de las cenizas de la destrucción de Diego de Landa, surgió la base del renacimiento maya. La ciudad bajo la selva. Corría el año 1848 cuando un pequeño grupo de exploradores se abrió paso a machetazos por las selvas tropicales del norte de Guatemala. Al frente iba Ambrosio Tut, gobernador de la pequeña ciudad isleña de Flores, que flotaba como una perla olvidada en las tranquilas aguas del lago Petén Itzá. Su nombre era Maya, señal de que no se trataba simplemente de una expedición europea. Tut era un hombre de la tierra, descendiente de aquellos que hacía tiempo se habían convertido en leyenda.
A su lado cabalgaba su compañero, el coronel Modesto Méndez, magistrado de Flores, un hombre instruido y cronista de lo que estaban a punto de descubrir. Los bosques del Petén eran, incluso entonces, uno de los parajes más inhóspitos de la tierra. Una maraña de vida y decadencia, donde cada enredadera parecía arañar la ropa y cada paso se hundía en la tierra húmeda y palpitante. Flores era una isla de civilización rodeada por un océano verde, un vestigio de orden en un mundo reclamado por el tiempo. Y sin embargo, tras ese velo verde, oculto y silencioso durante 1000 años, yace algo extraordinario. Una ciudad inmensa, inimaginable, que nadie recordaba. No existían relatos locales sobre este lugar, ni mitos susurrados que guiaran a los viajeros. Incluso entre los descendientes mayas, la memoria se había extinguido, y aún así, la tierra la recordaba. Los exploradores pronto se encontraron ante las ruinas de Tikal, la metrópolis perdida del mundo antiguo. Lo que se alzaba ante ellos era asombroso. Colosales pirámides de piedra que se elevaban entre las copas de los árboles, el canto de los pájaros resonando entre templos y palacios sepultados bajo siglos de enredaderas y silencio. Aquí, antaño, se alzaba quizá la más grandiosa de todas las ciudades mayas, un lugar de reyes y astrónomos, de dioses y guerreros, de dinastías que gobernaban la selva como imperios celestiales y de piedra. Tikal se extendía kilómetros y kilómetros en todas direcciones como una superciudad en una tierra de metrópolis, un colosal corazón de civilización en lo profundo de la selva. Con el tiempo, el mundo descubriría que la única ciudad que podía rivalizar con el poderío de Tikal era el misterioso reino de las serpientes de Calakmul, oculto a cientos de kilómetros al norte, pero ese secreto permanecería enterrado durante otro siglo. Este no era el mundo de El Mirador y Nakbe, aquellos antiguos precursores del preclásico. Era algo nuevo, un renacimiento del poder y el conocimiento. Los dioses del viejo mundo habían fracasado, y de sus cenizas surgieron los reyes dioses de una nueva era. Gobernantes cuyas palabras quedaron grabadas en piedra, cuyas hazañas fueron escritas en glifos que algún día volverían a hablar. Eran los albores del período clásico maya, una época de prosperidad, invención y guerra, una época de las llamadas guerras de las galaxias, cuando los reyes ya no luchaban por cautivos ni por sangre ritual, sino por la dominación total. Una época en la que las selvas mismas se convirtieron en el escenario de imperios. La historia de Tikal, o Mutul, como se la conocía antiguamente, comienza alrededor del año 100 después de Cristo. C, con una figura misteriosa llamada Yax-eb-Xuk. Fundó una dinastía que perduraría durante más de 7 siglos. Se dice que provenía de Caminalcuyú, una gran ciudad en las tierras altas de Guatemala, y que portaba el derecho divino a gobernar. Desde ese momento, el destino de Tikal quedó sellado. Siglos después, los arqueólogos desenterrarían su posible tumba, conocida como la Tumba 85, en lo profundo de la Acrópolis Norte. En su interior yace el esqueleto decapitado de un hombre alto, rodeado de jade y obsidiana. Su lugar de descanso es un santuario a la autoridad. Si se trataba del mismísimo Yax-eb-Xuk, nadie lo sabe con certeza, pero quienquiera que fuese, fue enterrado como un rey. Transcurrieron las generaciones y los gobernantes de Tikal erigieron templos a los cielos, esculpiendo sus victorias en la piedra caliza y a sus dioses en las estrellas. Entre ellos surgió Chaktok-ich-ak-i, conocido en la historia como Garra de Jaguar Pli, un rey guerrero que gobernó con confianza y poder. Sus monumentos lo representan de pie sobre un cautivo, hacha en mano, como un gobernante que domina su mundo, pero ese mundo estaba a punto de cambiar. Desde el lejano norte llegaban rumores de un poder colosal, una ciudad tan vasta que incluso los mayas apenas podían imaginarla. Un lugar que los aztecas llamarían Teotihuacán, que significa el lugar donde fueron creados los dioses. En el año 378 después de Cristo, C apareció en las tierras bajas mayas un personaje, un caudillo extranjero que se hacía llamar Siyash-Kak. Al parecer provenía de Teotihuacán, o al menos de uno de sus reinos aliados, y portaba armas extrañas, dioses extranjeros y una misión. 2 años después, el rey Garra de Jaguar había muerto. Siyash-Kak había tomado la ciudad y el antiguo orden había desaparecido. Lo que siguió fue una era de conquistas e imperios.
Con el respaldo de Teotihuacán, Tikal se expandió como nunca antes, extendiendo su influencia por la selva hasta Copán, Río Azul y más allá. Los reyes de Tikal comenzaron a usar las máscaras de ojos saltones de Tlaloc, el dios de la lluvia del centro de México. Se unieron mediante matrimonios con dinastías vecinas, construyeron templos con estilos extranjeros y durante un tiempo su poder fue inigualable. Pero nada en el mundo maya permaneció estático por mucho tiempo. A mediados del siglo VI, Teotihuacán se sumió en el caos y las llamas. Su apoyo se desvaneció y con él el dominio de Tikal comenzó a menguar. Al norte surgió un nuevo poder, la dinastía de la serpiente, primero en Gibanché y luego en Calakmul. Sus reyes ostentaban títulos cargados de temor celestial. Eran ambiciosos, astutos e implacables. En el año 562 después de Cristo, bajo el reinado del rey Testigo del Cielo, el reino de la serpiente atacó. Aliados con Caracol, marcharon sobre Tikal. La batalla fue catastrófica y Tikal quedó arrasada, sus templos profanados y su gobernante, probablemente sacrificado en su propio altar. La era de Tikal había terminado, y durante el siglo siguiente, las serpientes dominaron la selva. Eran los tiempos de las guerras de las galaxias, donde las ciudades se alzaban y caían en ciclos de sangre y piedra. Los reyes guiaban a sus ejércitos bajo los estandartes de sus dioses transportados en palanquines hasta el corazón de la tormenta. Capturar la efigie divina de un enemigo era capturar su alma. Aún así, los mayas nunca aniquilaron por completo una dinastía, reemplazaban a los reyes derrotados con otros de la misma estirpe y la ilusión de la continuidad divina se mantenía, incluso en la ruina. Quizás temían lo que sucedería si se demostrara que los dioses mismos eran mortales. En el año 682 después de Cristo, un nuevo gobernante ascendió al trono de Tikal. Yasauchankawil I estaba decidido a restaurar la gloria de sus ancestros. Bajo su reinado la ciudad floreció de nuevo. Los templos volvieron a emerger de la selva, más imponentes y grandiosos que nunca. Los dioses regresaron a sus santuarios y los tambores de guerra resonaron una vez más. En el año 695 después de Cristo, Hasau marchó hacia el norte. Su ejército se enfrentó a las fuerzas de Calakmul en una batalla que decidiría el destino de una era. Los reyes de Tikal habían capturado la efigie del dios patrón de Calakmul, la humillación suprema. Un dintel tallado del templo 1 aún muestra a Hasau sentado en su trono con la imagen del dios capturado a sus pies. El mensaje era claro: Tikal había resurgido. Los reyes divinos de Ek-Balam. Bajo el sol abrasador de Yucatán, donde el bosque guarda memorias ancestrales, se alza la ciudad de Ek-Balam, conocida como el Jaguar Negro. Desde sus muros de piedra caliza, antaño pintados de rojo y ocre brillantes, resonaba la voz de una civilización que creía que sus gobernantes eran más que simples hombres. Eran seres elegidos, guardianes del orden en un cosmos eternamente oscilante entre el caos y la creación. Entre estos gobernantes, un nombre resonaba por encima de los demás: Ukit Khan Lektok. Fue el rey visionario cuyo reinado transformó Ek-Balam en una de las joyas más resplandecientes del mundo maya clásico. Sus templos se alzaban como montañas desde la selva, sus tumbas talladas con imágenes de dioses, serpientes y seres celestiales. Se rumoreaba que cada piedra poseía el favor divino. En su época, el rey no era simplemente un gobernante. Era el eje viviente entre el cielo, la tierra y el inframundo. El orden mismo del cosmos fluía a través de él. Su palabra era ley no solo en el gobierno, sino también en el ritmo de las estrellas, la maduración del maíz y el repicar del tambor ritual. Sin embargo, este poder sagrado nunca estuvo al alcance de todos. La realeza en la civilización maya era un intrincado entramado de linajes divinos. Los monarcas eran elegidos exclusivamente de la casa gobernante. Cada linaje, identificado por su emblema glifo, era una marca sagrada inscrita en estelas y códices que declaraba su derecho a gobernar por descendencia de dioses y héroes. En el mundo maya, el poder no era meramente político. Cada acto del gobernante estaba ligado a una ideología tan poderosa que moldeaba la forma en que cada hombre, mujer y niño percibía su lugar en el universo. Esta cosmovisión definía tanto el comportamiento del gobernante como las expectativas de los gobernados.
La legitimidad de un rey maya se basaba, por encima de todas las demás, en una cualidad: el poderío militar. Era protector y conquistador, responsable de defender su ciudad, dirigir campañas y capturar enemigos para el sacrificio. Mediante la guerra mantenía el equilibrio. Mediante la victoria renovaba el ciclo cósmico. Sus victorias colmaban los templos de tributos como jade, cacao, textiles, obsidiana y cautivos destinados a los altares. El botín de guerra no solo enriquecía la ciudad, sino que también confirmaba el favor divino del gobernante. El éxito económico era prueba sagrada de que los dioses aún bendicían el trono. Cuanto más tributo recaudaba un gobernante, más crecían sus templos y más altas se alzaban sus pirámides hacia el sol. Y aunque nadie sabe con exactitud cómo los reyes gestionaban el flujo diario de maíz, pescado o sal, la historia demuestra que controlaban lo más importante: los bienes de prestigio. Adornos de jade, cerámica pintada, elaborados tocados, todos eran símbolos de rango, prueba de su conexión con lo sobrenatural. Mediante el control de estos materiales y la mano de obra para producirlos, los reyes mayas concentraban tanto la riqueza como el culto. La distancia entre gobernante y plebeyo era física, visible, incluso biológica. Los grandes palacios de la élite se alzaban sobre montículos sagrados, dominando las humildes casas de paja de los campesinos. Sus patios resplandecían con estuco pulido. Sus tumbas estaban revestidas de jade. Los arqueólogos han hallado marcadas diferencias en estatura y salud entre las élites y el pueblo llano. Los huesos lo demuestran claramente. Los nobles eran más altos, más fuertes y estaban mejor alimentados, gracias a dietas ricas en proteínas: pavo, venado y pescado. Los plebeyos, en cambio, se alimentaban de maíz y frijoles. Sus huesos eran más delgados y sus dientes desgastados por el maíz molido en piedras. Incluso la apariencia se alteraba deliberadamente para distinguir lo divino de lo mundano. Las élites practicaban la deformación craneal, moldeando los cráneos de los bebés con tablas para crear frentes largas e inclinadas que imitaban el perfil sagrado del dios del maíz. Era una señal visible de favor divino y una marca de belleza celestial que los diferenciaba. Sin embargo, a pesar de toda su separación, hubo momentos en que gobernantes y plebeyos se encontraban lado a lado bajo el mismo sol. En épocas de gran celebración, cuando el calendario cambiaba y los dioses exigían renovación, el pueblo se reunía en las plazas. El incienso se elevaba como nubes sobre la ciudad. El gobernante aparecía ante ellos, resplandeciente con jade y plumas, mientras el aire vibraba al ritmo de los tambores. En esos momentos incluso los reyes derramaban su propia sangre. Con espinas de raya o cuchillas de obsidiana, se perforaban la lengua, las orejas o los genitales, ofreciendo su dolor a los dioses a cambio de fertilidad, victoria y orden cósmico. La sangre era la sustancia más preciada del universo, un vínculo directo entre el hombre y lo divino. Las fiestas eran actos de unidad y reverencia. El pueblo observaba cómo la sangre de su gobernante caía sobre papel de corteza, quemándose hasta convertirse en humo sagrado que elevaba las plegarias al cielo. Allí, las fronteras entre lo divino y lo mortal se desdibujaban. El rey derramaba su sangre por su pueblo y al hacerlo renovaba la esencia misma del cosmos. Pero existía otro ritual, quizá incluso más antiguo que los propios reyes: el juego de pelota, conocido por los mayas como pits. En toda Mesoamérica, desde los desiertos de Arizona hasta las selvas de Costa Rica, las canchas de juego de pelota de piedra se ubicaban en el corazón de cada ciudad. En tierras mayas, eran tan esenciales como los templos. Algunas eran pequeñas y acogedoras arenas para el juego local, otras eran colosales, extendiéndose casi a lo largo de un campo de fútbol, y resonaban con el sonido del caucho golpeando la piedra. Las reglas variaban, pero la esencia permanecía inalterable. Los jugadores usaban únicamente sus caderas, rodillas y hombros para golpear una pesada pelota de goma a través de un aro de piedra vertical situado en lo alto del muro. Era una prueba de resistencia, gracia y destino, pero más que un juego era una recreación de la lucha cósmica entre la vida y la muerte. Según relatos antiguos, a veces los jugadores morían en la cancha. Ya fuera que el equipo perdedor fuera sacrificado después o no, cada muerte era sagrada. No era una derrota, sino una ofrenda. Su sangre aseguraba que el sol volvería a salir. Incluso hoy, en algunas partes de México y Guatemala, el juego continúa.
A pesar de compartir creencias, los mayas nunca conformaron un solo imperio. Su mundo era un conjunto de reinos independientes, cada uno con sus propios reyes, cortes y rivalidades. Algunos controlaban vastos territorios, otros no eran más grandes que una sola ciudad y sus granjas. Desde aproximadamente el 600 a.C. hasta el 1500 de Briste, estas entidades políticas surgieron y desaparecieron como estrellas en Yucatán, Belice, Honduras y Guatemala. Algunas, como la Manay, perduraron durante casi 2 milenios. La mayoría no. Cada capital gobernaba a través de una red de pueblos y aldeas menores, formando una jerarquía de lealtad y tributo. Cuanto más cerca estaba un asentamiento del centro real, más estrechamente vinculado estaba a su soberano. El poder se medía por la influencia, es decir, el número de asentamientos que respondían al llamado del rey. Al igual que las ciudades-estado griegas o las entidades políticas renacentistas de Italia, cada reino maya tenía su propia identidad, sus propios dioses, su propio arte y arquitectura. Sin embargo, todos compartían una misma visión, que la autoridad del gobernante reflejaba el orden celestial. Para el período clásico tardío, las tierras bajas mayas se habían convertido en un centro de vida con ciudades, mercados, granjas, templos y miles de aldeas rurales que se extendían por todo el territorio. La población se concentraba cerca de los cenotes, sumideros naturales que proporcionaban agua, un recurso preciado en el árido norte. Estos profundos pozos se convirtieron en portales sagrados al inframundo, fuentes de vida y entradas a la eternidad. La sociedad maya estaba dividida, pero no congelada. En su núcleo se encontraban dos grandes clases, las élites y el resto de la población. Entre ellas existía una tenue pero real posibilidad de ascenso social. Un artesano talentoso, un escriba hábil o un guerrero victorioso podían ascender si la fortuna lo permitía. Las élites heredaban riqueza, títulos y privilegios por nacimiento y matrimonio. Vivían cerca de los centros urbanos, donde templos, palacios y patios ceremoniales dominaban las plazas. Sus casas eran de piedra y yeso, decoradas con murales y tallas. Los artesanos vivían cerca, lo suficientemente cerca como para abastecer los mercados y satisfacer las demandas de los nobles. Los agricultores y jornaleros habitaban en los alrededores, cultivando maíz y cacao, construyendo monumentos y pagando tributo. En grandes capitales como Tikal, las estimaciones de población varían, pero algunos estudiosos sugieren que cerca de 100.000 personas llegaron a vivir bajo su dominio, con decenas de miles más en su periferia y en las zonas agrícolas. Cada ciudad era una red viva, palpitante de comercio, fe y memoria. El comercio era vital para el mundo maya. Desde las tierras altas volcánicas hasta las costas saladas, bienes e ideas circulaban por los sacbés, calzadas elevadas de piedra caliza que resplandecían bajo la luz de la luna. Los mercaderes transportaban sal, jade, obsidiana, cacao y plumas de ciudad en ciudad, conectando reinos lejanos en una vasta red de intercambio. Por estas rutas viajaban no solo mercancías, sino también lenguas, rituales e historias. Mediante el comercio, los mayas compartieron su civilización con el mundo y a su vez se nutrieron de él. En las tierras bajas, el algodón, el tabaco, el cacao y las pieles de jaguar eran productos muy apreciados. Las tierras altas proporcionaban obsidiana, jade y piedra volcánica. Las ciudades costeras comerciaban con conchas, pescado y tintes. La diversidad de paisajes creó un mosaico de especialidades locales, y surgió una clase mercantil para conectarlas. Cada red comercial era también una vía de comunicación para las ideas. En el sachet, el mito se encontraba con el mercado, y la fe viajaba con el flujo de mercancías. A principios del siglo XVI, el mundo maya se encontraba al borde de la transformación. Los españoles, tras la caída de los aztecas, marchaban hacia el sur. En 1525, Hernán Cortés condujo a sus hombres a las selvas guatemaltecas, acompañado de aliados indígenas y con grandes ambiciones. Al llegar al lago Petén Itzá, su ejército se topó con la gran ciudad insular de Tayasal, un bastión de la resistencia maya. Aquí, los antiguos dioses aún reinaban. Los españoles, cansados y heridos, abandonaron a uno de sus caballos, Morcillo, demasiado débil para continuar. Los mayas jamás habían visto una criatura semejante. Lo trataron con reverencia, alimentándolo con flores y pájaros, y lo consideraron divino.
Cuando los españoles regresaron un siglo después, encontraron un ídolo tallado con forma de dios caballo, sentado como un hombre, venerado como una deidad. Los sacerdotes lo llamaban Tsimin Chan, el dios tapir de la lluvia. Horrorizados, lo destruyeron, pero la destrucción no terminó ahí. Cuando los misioneros regresaron a Tayasal en 1622, fueron recibidos con gran hospitalidad, solo para ser capturados y sacrificados en la plaza de la ciudad. El último reino maya independiente cayó décadas después, en 1697. Las llamas que consumieron sus ídolos marcaron el fin de una era. Sin embargo, el espíritu maya no murió. En las tierras altas de Guatemala, otro reino perduró. Cuando los españoles llegaron al mando de Pedro de Alvarado en 1524, se enfrentaron a una feroz resistencia. El general Quiche, Tecún Umán, se enfrentó a Alvarado en combate singular, armado únicamente con espadas de obsidiana y su valentía. Cuenta la leyenda que el conquistador lo mató él mismo. El reino Quiche cayó, pero su sabiduría perduró. Ocultos de los conquistadores, sus sacerdotes preservaron las antiguas historias transmitiéndolas oralmente de generación en generación hasta que, décadas después, finalmente fueron plasmadas por escrito. Este era el Popol Vuh, conocido como el Libro del Pueblo. Obra maestra de poesía, profecía y mito, se convirtió en el alma de la civilización maya. Transcrito en secreto por los nobles quiche usando letras latinas, sobrevivió a los incendios que consumieron sus códices. Según relatos escritos poco después de la conquista española, los mayas tenían una profunda visión del más allá. Creían que las almas de los difuntos viajaban a un paraíso inimaginable para cualquier mortal. Un reino sin dolor ni sufrimiento, rebosante de comida, bebida y bienestar infinito. Pero este paraíso no era para todos. Solo los dignos podían entrar, gobernantes que habían guiado a su pueblo, sacerdotes que habían mantenido el orden sagrado, guerreros caídos en batalla, mujeres que murieron dando vida a nuevas generaciones, aquellos sacrificados en acto de servicio e incluso quienes habían optado por quitarse la vida mediante la horca. Los paralelismos con el cristianismo, tan desconocido y a la vez familiar para los primeros cronistas españoles, eran sorprendentes. Sacrificio y martirio se entrelazaban en su concepción, ambos encarnando lo que ellos llamaban una buena muerte. Y en este paraíso sagrado, los mayas imaginaban un mundo donde lo divino y lo mortal se fundían. El árbol sagrado de sable extendía sus ramas, brindando sombra tras las labores de la vida, mientras un colosal árbol de la vida se alzaba en el centro mismo del mundo, sosteniendo el cielo. Este árbol era un reflejo de Hun Hunappu, la deidad benevolente que creó a los primeros humanos a partir del maíz y garantizó la continuidad del ciclo de la vida. Para los mayas, el cielo nocturno estaba vivo. Sus estrellas y planetas no eran solo cuerpos celestes, sino dioses mismos, que se movían en patrones que, si se observaban con atención, podían predecirse. Estos dioses mantenían el delicado equilibrio del mundo, pero solo si los humanos realizaban los rituales adecuados. La llegada de los europeos a principios del siglo XVI destruyó el mundo que conocían los mayas. En 1502, una flota de hombres en canoas de madera se topó con colosales navíos en el horizonte. Cristóbal Colón en su cuarto viaje. El encuentro fue tan desconcertante como trascendental. Dos mundos chocaron en medio del miedo y la incomprensión. Durante las décadas siguientes, exploradores, misioneros y conquistadores trajeron consigo fuego, acero y enfermedades, transformando para siempre el mundo maya. La viruela, el sarampión y otras plagas diezmaron poblaciones sin inmunidad, aniquilando hasta el 90% de la población en algunas regiones. Ciudades que habían prosperado durante siglos fueron abandonadas y sus ruinas fueron lentamente engullidas por la selva. Aun cuando grandes ciudades como Copán y Tikal cayeron en ruinas, el espíritu maya perduró. Ciudades más pequeñas como Tulum conservaron sus tradiciones, adaptándose a las nuevas realidades y manteniendo viva la memoria del pasado. En el noroeste de Yucatán, las comunidades prosperaron en relativo aislamiento, preservando conocimientos, cultura y prácticas rituales que sobrevivirían a la conquista española y a siglos de opresión colonial. La llegada de los españoles trajo consigo una devastación aún mayor.
Para los siglos XVI y XVII, las enfermedades, las conversiones forzadas y la esclavitud habían transformado irrevocablemente el mundo maya. La resistencia estalló repetidamente, desde pequeños levantamientos hasta las sangrientas guerras de castas del siglo XIX, que dejaron cientos de miles de muertos. Sin embargo, los mayas sobrevivieron, preservando su lengua, cultura y tradiciones, incluso bajo la sombra de la conquista. En el siglo XX, exploradores y arqueólogos como Sylvanus Morley y Giles Healy se adentraron en las selvas de Chiapas y el bosque Lacandono, descubriendo asombrosas pruebas del genio maya, murales perfectamente conservados en Bonampak, pirámides monumentales en Tikal y complejos ceremoniales en Yaxchilán. Hoy los mayas siguen prosperando. Alrededor de 6 millones de descendientes habitan las tierras de sus ancestros, desde la península de Yucatán hasta Guatemala, el oeste de Honduras y el sur de México. Mantienen una conexión viva con su herencia, practicando tradiciones ancestrales, hablando lenguas antiguas y honrando rituales que han perdurado por milenios. Los mayas ya no están, pero su presencia se siente en todas partes y su historia está lejos de haber terminado.